Que sí, porque ya lo tenemos aquí conectado con nosotros, con la gente de nuestros sures en nuestra sala, a Ernesto Alonso. Él es excombatiente de Malvinas. A su regreso fue uno de los socios fundadores, podríamos decir, de los fundadores del CECIM La Plata, el Centro de Excombatientes allí en La Plata, en el Islas Malvinas, y también impulsó persistentemente las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos, esto que hablábamos también en la tarde de ayer durante la guerra. Impulsa además el reclamo por la identificación de los cuerpos enterrados como NN en suelo malvinense y integra el Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, y también en el año 2012 fue designado presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, que depende, por supuesto, del Ministerio del Interior. Así que, bueno, nosotros queremos agradecerle a Ernesto Alonso que esté aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a inmenso programa, veo. Un inmenso programa que cubre prácticamente la mitad de nuestro límite, digamos, hacia el sur, ¿no? De nuestro territorio continental. Muchas gracias a Claro que ustedes. sí. Somos 11 emisoras, todas las radios nacionales de Chubut, Santa Cruz Ujú. y Tierra del Fuego, así que nos escuchan y lo van a escuchar en todos los rinconcitos de la Patagonia Sur. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Ernesto, yo quería preguntarle, bueno, en primer lugar, se ha trabajado mucho en estos últimos años sobre la identificación de nuestros caídos que están en el cementerio de Darwin. Y bueno, quería Ujú. también que nos cuente, ¿no? Cómo ha sido ese proceso. Creo que el último número de soldados identificados ha sido algo así como 114, creo que fue el último. No sé si hubo alguna identificación posterior, pero bueno, que nos hable un poquito de eso. Bueno, esto era una también asignatura pendiente. Cuando tuvimos la oportunidad de empezar a regresar a Malvinas, después de 1982, cuando recorríamos el cementerio argentino en Darwin, veíamos que la mayoría de las tumbas no estaban identificadas, ¿no? Había una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Eh, y particularmente, a mí me tocó estar en el Regimiento 7, que tenía asiento en La Plata, una unidad que lamentablemente tuvo 36 caídos, la mayor cantidad de caídos de todas las unidades del ejército, y solamente 6 compañeros estaban identificados. Y empezamos, digo, eso fue, digamos, en la segunda fase. El primer contacto con este tema lo habíamos hecho en 1987 con el incipiente EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, donde en nuestro imaginario, porque no sabíamos cómo habían quedado nuestros compañeros, muchos de ellos habían sido sepultados por nuestros propios compañeros en fosas comunes, cuando empezó a aparecer esta idea de la identificación a través del recurso genético, ¿no? Y tenemos algunos documentos donde ya el EAF en esa época nos había manifestado que era posible realizar esa identificación. Volvemos a lo que yo te estaba comentando, y es allí donde empezamos a trabajar, a buscar la forma, y tuvimos la suerte de vincularnos con el doctor Alejo Ramos Padilla, ¿m? Que actualmente es juez federal del juzgado número 1 de La Plata. Y bueno, y hasta tiempo atrás seguramente lo identificamos como el juez federal de Dolores, ¿no? Que avanzó muchísimo en todo lo que tiene que ver con estas investigaciones de lawfare. Es así que empezamos a plantear una idea de que de la misma manera que los familiares de los caídos iban a recurrir a la justicia para saber qué había pasado con su ser querido, presentamos en ese momento, en el año 2011, un recurso de amparo acompañando un primer grupo de familiares de Chaco, que recayó en el juzgado número 1, el doctor Ercolini, para que la justicia otorgue ese derecho a la verdad y a la identidad. Por eso digo, es el mismo procedimiento que utilizaron los familiares
de las personas que fueron lamentablemente desaparecidas durante la dictadura. En ese mismo momento, creo que fue alrededor de mediados de agosto, ese mismo día también le entregamos la misma información al Poder Ejecutivo Nacional, dándole vista de lo que estaba ocurriendo en el cementerio. El proceso judicial continuó, pero el 2 de abril del año siguiente, del año 2012, al conmemorarse el Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas, en el acto oficial que se realizaba en Ushuaia, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anuncia que le iba a solicitar a la Cruz Roja Internacional que realice todas las negociaciones posibles, digamos, con la contraparte británica para llevar adelante este proceso humanitario. Posteriormente salió la resolución de la justicia dando el derecho a la verdad y a la identidad a las familias y le ordena al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los mecanismos necesarios. Al tratarse de la posición por la fuerza que siguen manteniendo los británicos, el juez no podía ordenar directamente la exhumación, ¿se entiende? O sea, aquí empezó a trabajar, digamos, bueno, después se crea la Secretaría de Malvinas, que estaba a cargo de Daniel Filmus, que por suerte la volvemos a tener en nuestra Cancillería, y ahí se trabaja con un contacto con todos los familiares a lo largo y ancho del país, que habían sido atravesados por estas posiciones también muy arraigadas a lo que nos dejó la dictadura, porque lamentablemente si hay algo que también se olvidó de la dictadura fue de los caídos, ¿no? Y empezaron a hacer a plantear una cuestión de mucha tensión, de que ese proceso no había que hacerlo, que había que dejar los muertos en paz, no entendiendo y no sabiendo de la necesidad de los familiares de saber, o sea, de resolver el duelo, de saber cuál había sido el destino final de sus seres queridos, porque durante muchos años, cuando llegaban a Malvinas, se les hacía una recomendación que, bueno, que elijan cualquier tumba, ¿no? Ay, qué Mucha horror. perversión. Quien llevaba a cabo esa tarea era quien durante 28 años fue presidente de la Comisión de Caídos de Malvinas, un servicio de inteligencia del 601. Pongo esto de manifiesto porque tuvimos que dar todas las batallas posibles, ¿no? Para que este proceso se consolide y que después, posteriormente, a ver, los británicos lo que no querían era firmar el acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, eso era muy claro. Dilataron todas las cuestiones para que posteriormente, cuando asume el presidente Macri, el gobierno nacional, en el medio de este acuerdo también, nosotros, en un acuerdo conocido como el Acuerdo Forador y Duncan, incorporan a una acción humanitaria, algo que no tendría que haber sucedido, dentro de este acuerdo que le permite finalmente a los británicos avanzar en la iniciativa del Atlántico Sur. Digo todo esto porque hay muy poco se sabe de lo que fue el inicio de esta causa, lo que fue la lucha y la tensión que tuvimos que hacer contra estos sectores, porque después empezaron a cambiar un poco los libretos, y acá hay que reconocer a la decisión política que tuvo el gobierno de la entonces presidenta de la Nación y a una persona con un saber y un compromiso fundamental en la defensa de los derechos humanos, que es el doctor Alejo Ramos Padilla, ¿no? Ernesto Samuel lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué gusto, qué honor tenerlo acá entre nosotros. Se me venía a la cabeza y lo hago como una nota histórica, en que en marzo del 2018 un vuelo de Andes, de líneas aéreas, llevó a familiares y algún personal periodístico para cubrir este evento histórico, no solo para Argentina, sino para el mundo. Le quiero presentar directamente desde Senger a mi compañero Fernando Jaseine, que está ahí conectado, que le quiere hacer una pregunta. Adelante, Fer. Muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Bueno, un placer poder contar con usted en nuestro sur, es una historia que queda tatuada en la historia argentina. Me viene a la cabeza un libro que escribió Viviana Gilev, que fue ganadora de la disciplina Historia del Fondo Editorial de la provincia del Chubut, que se llama Malvinas en Fragmentos. Y ella decía en su presentación, me acuerdo, que no era un libro de historia, que era un compendio para hacer memoria, un entretejido de relatos, recordar a
a los hijos que se fueron, de los que volvieron, de los que fueron padres, o sea, un compendio de historias significativas. Y en este tema de justicia, en este tema de que han pasado tantos años y parece que se dilata, a vos, en lo personal, ¿por qué crees que cuesta tener tanta empatía con esto que realmente nos marca más allá de generación en generación que siguen pasando? Mira, en general, a ver, hay una cuestión, sí, de empatía con la causa Malvinas, con el reclamo de soberanía. Creo que si hay algo que nos identifica cuando hablamos de soberanía, ese ícono identitario sale Malvinas. Después podemos hablar de infinidades de cuestiones de soberanías, ¿no? O las soberanías que nos faltan. Pero particularmente con el conflicto de Malvinas, con esto que sucedió, digo, esto que estábamos comentando, de aquellos que fueron también olvidados, que nada más ni nada menos que los caídos, como también toda esta investigación que llevamos adelante con las graves violaciones a los derechos humanos, tiene que ver con revisar todavía ese pasado reciente y entender que la guerra de Malvinas sucedió en el contexto de dictadura militar. Y aún hoy nos seguimos enfrentando a construcciones de sentidos que dejaron plantada la propia dictadura militar. Cuando vos indagás y te metés en lo que son los archivos desclasificados, los archivos que estuvieron guardados durante décadas bajo 7 llaves, vas a encontrar ahí cómo la dictadura dejó plantada desde la inteligencia y desde la contrainteligencia, cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, con los conscriptos, o sea, con los excombatientes, y qué hacer con los familiares caídos. Por eso digo, todavía, a nuestra sociedad le costó mucho entender lo que había sucedido en la dictadura militar. Al comienzo, yo recuerdo cuando, regresamos de Malvinas y nosotros entramos por la puerta de la política, si se quiere, después de haber pasado una experiencia de la guerra como pibes. ¿Sí? Entonces, durante esos primeros años, y bueno, había toda una confusión hasta que el propio proceso de memoria y verdad justicia a través de los juicios consolidó lo que realmente pasó en la República Argentina. Y recién estamos comenzando con la cuestión del tema de Malvinas. Por eso me parece que hay alguna cuestión que todavía no está muy claro o cierto distanciamiento con estas cuestiones que son crudas, que son terribles, ¿no? Porque a veces lo que se pretende de un excombatiente es contar las cuestiones agradables, si se quiere, ¿no? Pero creo que en la guerra no hay nada agradable. En la guerra es un crimen y la guerra es algo por el cual nos tenemos que seguir distanciando. Si hay algo que nos alejó de Malvinas, fue precisamente esa guerra, que fue una decisión tomada por la dictadura militar que no estaba preparada para la defensa de la soberanía nacional. Entonces, son todos temas que hay que seguir indagando, hay que seguir construyendo sentido, y nosotros siempre lo planteamos en estos ejes: memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Ernesto, muchas gracias. Yo ahora le quiero pedir que nos acompañe a Río Mayo, acá en la provincia del Chubut, porque nuestra colega Estela Maris Ríos lo quiere saludar. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va? Honor y gloria para usted. Gracias, Estela Maris, muchas gracias. Bueno, me pasa que siempre me invade, ¿no? Un respeto y admiración por los veteranos de guerra cuando me toca hacer una entrevista, en este caso también, para mí un honor poder charlar con usted desde Río Mayo, Chubut, aquí en el sudoeste de la provincia. Y hace unos días la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ha confirmado el procesamiento a 4 militares para que se juzgue, ¿no? A aquellos que han torturado a los soldados en Malvinas. Y hemos escuchado al doctor Jerónimo Guerrero Iraola, que también tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestro sur, que si bien es una instancia muy importante para comenzar este camino de reparación histórica, ¿no? En lo individual y colectivo, se necesitarían 311 años para juzgar a los acusados de torturas en Malvinas, al ritmo que lleva la causa la jueza, ¿no? Para que estas personas sean indagadas y procesadas. Me ha llamado mucho la atención y me pregunto, nuestra generación no va a poder ver este juzgamiento, ni los acusados, ni las víctimas, ni sus familiares. ¿Usted qué piensa de esto?
Bueno, lo venimos planteando, el doctor Jerónimo Guerrero Iraola junto con la doctora Laurentina Alonso conforman el equipo jurídico del CECIM. Y cuando se cumplió un año del primer procesamiento, el 18 de febrero pasado, hicimos una cuenta hasta en forma irónica. ¿Cuánto tiempo más va a necesitar la doctora Mariel Borruto para terminar de indagar a todos los que... Esto es una mega causa. Es una causa como la Campo de Mayo, la causa ESMA. Estamos hablando de 120 hechos, estamos hablando de 95 militares, estamos hablando que en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas hay hechos denunciados. Entonces, la justicia a este tiempo consolida un camino de la impunidad. Y acá por eso no nos cansamos de decir que los únicos responsables de este proceso es el Poder Judicial de la Nación, en cabeza de la doctora Borruto. Entonces, debe haber, y se trata de una causa de lesa humanidad, de hechos que fueron cometidos hace 40 años. Y se produce digamos, la impunidad biológica, muchos de los imputados han fallecido, como así también aquellos compañeros que esperan justicia. Para dar un ejemplo, digamos, la causa fue iniciada en el año 2007, llevamos 13 años. Recién el año pasado se lo tomó indagatoria a 4 personas que fueron imputadas. Hoy, precisamente hoy, martes 13, tenía que haber sido indagado nada más ni nada menos que el entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el general Omar Parada. O casualidad, en el transcurso de salir de su casa a llegar al ámbito en el cual se le iba a tomar indagatoria en forma virtual, no se iba a trasladar a Río Grande, tuvo una descompensación y está en el Hospital Militar Central, ¿no? O sea, y vemos que por eso hablamos de, y seguramente el doctor Jerónimo y Guerrero Iraola le habrá comentado de los mecanismos de las tecnologías de impunidad. Si ustedes revisan, están siendo, digamos, que tienen el derecho de tener todas las garantías del proceso. Pero quien es su abogado defensor es un militar que fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto que yo les comentaba al principio, de que todavía hay plantado un mecanismo de impunidad que se consolidó en el tiempo y traspasó la dictadura, digo, por eso hay responsabilidades también de las instituciones de la democracia de consolidar este camino. Porque si no, digo, lamentablemente nadie lo va a ver. Nadie de los que estamos aquí en este programa lo va a ver. Imagínense el lugar, insisto, de las víctimas, ¿no? Hoy había una indagatoria, mañana y pasado hay otra, la semana que viene recién 3 más. Entonces, a este camino, insisto, se consolida la impunidad. Nosotros estamos, digo, escuchamos y hablamos con aquellos que fueron víctimas de estas graves violaciones y creo que nuestro pueblo, como siempre lo sostengo, debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Aquí se acabaron las cuestiones, ya no pueden tapar más el sol con las manos. La confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara de Apelaciones y, como yo les comentaba, la desclasificación total de los archivos secretos que se realiza en el año 2015, donde allí aparecen los propios documentos de las Fuerzas Armadas que constatan esos hechos, amerita, digo, y esto también es una discusión que está dando la sociedad, de tener un poder judicial a la altura de las circunstancias, digo, que brinden el servicio de justicia. Y si asumen, si concursan para asumir el cargo de un magistrado, un juzgado, tienen que estar a la altura de las circunstancias. Por eso digo, esto está hoy en manos del Poder Judicial de la Nación y por suerte tenemos espacios como los que nos brindan ustedes para seguir reclamando y para seguir diciendo que acá hay responsabilidades. Ernesto, soy de Río Grande, me olvidé decirle que palpitamos muy fuerte la causa Malvinas desde aquí. Somos una de las ciudades más cercas de la ciudad, a solo 592 kilómetros, y bueno, fue cuna de aquellos primeros ataques que se vivieron el 1 de mayo, que estamos a pocos días de conmemorar. Le quiero conducir ahora directamente hacia Comodoro Rivadavia, así que está nuestro compañero Saúl Herkoviski, quien lo va a saludar y tiene algunas preguntas. ¿Cómo no? Sí, buenas tardes. Recuerdo que estamos hablando con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria e impulsor de esta causa que estamos hablando tanto estas horas,
estos días que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, en concreto las torturas a nuestros soldados allí en Malvinas. Ernesto y compañeros, si ustedes me permiten, porque más que preguntas, un poco para ir resumiendo un poco, y tal vez los poetas, Ernesto, hablan mejor que todos nosotros, ¿no? Lo uno con un poeta y un escritor importante de la Argentina, más allá que él era uruguayo, y falleció un día como hoy. Claro, está escribido de Malvinas. Dijo Eduardo Galeano: la guerra de Malvinas, guerra patria que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los argentinos pisados, termina con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. No se han hecho ni un tajito los generales y coroneles argentinos que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre. Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella ni de visita. Para que la bandera argentina flameara en estos hielos, causa justa en manos injustas, los altos mandos enviaron al matadero los muchachitos enganchados por el servicio militar obligatorio, más murieron de frío que de bala. No les tiembla el pulso, con mano segura firman la rendición los violadores de mujeres atadas, los verdugos de obreros desarmados. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. Ernesto, vos que sentiste en carne propia todo esto, ¿cómo se puede seguir empujando un carro tan duro de esta justicia barra injusticia 39 años después, con estas cuentas que estamos haciendo que van a faltar 300 años para que llegue la justicia? ¿Cómo se sigue empujando este carro tan pesado en el reclamo de justicia? Mirá, Saúl, el primer compromiso es con los compañeros, con los que quedaron allí. Entonces, hay que darle sentido a esas vidas truncadas de pibes de 19, 20 años. Yo digo pibes porque uno a esa edad no está preparado para morir, y los jóvenes tienen futuro, tienen proyectos, que fue truncada, ¿no?, por esa decisión. La verdad que lo que leíste sobre Galeano es así, es una certeza. Hasta las 23:59 del 1 de abril había una dictadura militar, pero a partir del primer minuto, del 2 de abril, seguía la misma dictadura militar. El ejército de Galtieri, la marina de Macera, bueno, y lo que plantó cuando arranca la dictadura con ni nada más ni nada menos que con Videla, ¿no? Y vos fíjate, para muestra sobre un botón, hablábamos de que hoy tenía que haber sido indagado el entonces general de brigada Omar Parada. Si ustedes van al informe Rattenbach, también otro documento oculto que fue desclasificado en el año 2012, Parada, digamos, dentro de lo que era el Código de Justicia Militar, le aplicarían graves sanciones. ¿Por qué? Él estaba al frente y comandaba lo que era la agrupación litoral, de las unidades que habían venido del litoral, digamos, básicamente de Corrientes y de Chaco. El Regimiento 5, el Regimiento 4. Bueno, hoy se están investigando todas las denuncias ocurridas en el Regimiento 5, que ocupaba un lugar en la isla Gran Malvinas, en Puerto Yapeyú. Nunca se trasladó, nunca salió de Puerto Argentino ese general. Cuando se da el desembarco en San Carlos y empiezan a avanzar sobre las posiciones de Ganso Verde, donde había también elementos de sus unidades, y el propio Benjamín Menéndez le ordena que se tiene que trasladar al lugar para conducir a sus tropas, él manifiesta que no había condiciones de seguridad y se queda muy calentito en una casa en Puerto Argentino. De estos militares habla Galeano. Entonces, cuando escuchamos, nos cansamos de decir cómo la dictadura nos dejó en la historia estos falsos íconos. Bueno, Parada escribió un libro sobre Malvinas. ¿Y cuántos íconos nos dejó? Y vamos a ver a un Zaineldin, o vamos a ver infinidad de libros escritos dentro de la épica militar, que esa historia escrita sin nosotros. Y esa historia que lamentablemente en muchos lados se sigue repitiendo. ¿Cuántas escuelas en nuestro país llevan el nombre de Pedro Eugenio Giachino? ¿Se entienden? Y acá también entra en juego, no hay doble estándar. O se es héroe o se es represor, ¿no? Entonces, todavía hay cuestiones que no están resueltas, todavía estamos en una disputa de sentido. Y si hay algo que entendemos que nos tenemos que despegar,
y esto en función de que tenemos que resolver las cuestiones del pasado para dejarnos liberados a continuar esta lucha inclaudicable que tenemos todos los argentinos, que es el reclamo de la soberanía y que es ocupar nuestros espacios marítimos. Y es seguir discutiendo que no puede existir en el siglo XXI el colonialismo. Pero insisto, tenemos que saldar ese pasado a través de justicia. Ernesto, te agradecemos infinitamente esta charla, seguiríamos hablando toda la tarde. Pediríamos más horas para seguir hablando de Malvinas porque es algo que yo sé que el resto del equipo también lo siente mucho, ¿no? Siempre hablar de Malvinas y aparte una cuestión de, está muy bien hablar de Malvinas y hay que seguir hablando de Malvinas. Así que te agradecemos infinitamente este momento, con la invitación abierta a charlar, por supuesto, en cualquier momento y muchísimas gracias. Gracias, Andrea, gracias a todos los compañeros de este gran trabajo que hacen desde Radio Nacional para ocupar soberanamente nuestras señales, ¿no? Así que desde ya, cuando quieran, me encantó y verles las caras a todos, ¿no? Y imaginarme desde qué lugar nos estamos hablando. Un gran abrazo a todos. Sí. La soberanía también se hace a través del aire.